Amén, amén, amén. Amén. Gracias a Dios por la palabra que el día de hoy el Señor trae a nuestra vida. Una palabra de vida, una palabra que va el día de hoy desafiar nuestra vida a pensar de una manera diferente. Estamos en una serie llamada Infiltrados, y a lo largo de este año que hemos estado viendo Infiltrados, entendemos que Infiltrados no tiene nada que ver como el dicho ese que dice como el chinito milando, ¿verdad? No tiene nada que ver con ser espectadores, tiene todo que ver con ser protagonistas, tiene todo que ver con ser intencionales. Entonces, estando en esta predicación del día de hoy, esta predicación se titula ¿Quién escribe en tu cuaderno? ¿Quién está escribiendo el día de hoy en tu cuaderno? Tenemos que el día de hoy sabemos que nosotros somos llamados a ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso quiere decir que Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, principalmente nos ha dado a su Espíritu Santo, y el día de hoy somos responsables. ¿Qué vamos a hacer con ello? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy con toda la riqueza que Dios ha traído a nuestra vida? Entonces nosotros somos responsables de esa administración, de esa multiforme gracia de Dios, y nosotros necesitamos cumplir ese llamado. Y esta palabra el día de hoy nos va a afirmar en ese llamado que tenemos en Cristo. Yo quiero leerles en esta mañana lo que dice 2 Corintios 3, versos 2 y 3. Se los voy a leer en esta versión que es TLA, dice así: todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. Para que la gente hable bien de nosotros, solo tiene que fijarse en ustedes, porque ustedes son como una carta que habla en favor nuestro. Esto es en favor del ministerio de Cristo. Dice, Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu del Dios viviente. Repite conmigo, Espíritu de Dios viviente. Dice, y esa carta está a la vista de todos. Repite conmigo, de todos los que quieren leer. Dice la palabra de Dios que nosotros somos cartas vivas, cartas abiertas, y dice que nosotros damos testimonio del ministerio de Cristo, y dice que la responsabilidad que tenemos es que nuestra carta siempre se está leyendo por todos. No está hablando que solamente va a ser leída cuando estamos aquí los domingos, y qué lindo que nos podamos leer unos a otros y podamos abrazarnos y podamos declarar bendición. Dice que esta carta va a ser leída absolutamente por todos. Somos esas cartas abiertas, y una carta siempre tiene el propósito de transmitir un mensaje. Siempre va a tener el propósito de que sea leída. No sirve de nada una carta que esté cerrada, por más bonita que haya sido escrita. No cumple su propósito si no es abierta, si no es leída, si no es enviada, si no es recibida. No cumple el propósito. Y el día de hoy esta palabra viene a afirmarnos y viene a decirnos que nosotros somos llamados a hacer esa carta abierta para ser leída absolutamente por todos, ¿verdad? Yo sé que aquí hay muchos profesores, muchos maestros, y vemos a través de cuando vamos a la escuela y todo, nos enseñan acerca de algunos géneros literarios, de cómo a veces se escribe o se redactan algunas de esas cartas. Vemos alguno de esos géneros, es el género lírico. Este está lleno de puro sentimiento. Yo no sé si hoy vamos a identificarnos quién está escribiendo en tu cuaderno. Este género lírico está nada más, hoy me levanté bien para poder alabar a Dios, hoy tengo ganas de hacerlo, si no lo siento, pues no lo hago. Ese es totalmente un género lírico el que está el día de hoy enseñoreándose de tu vida, y estás permitiendo que lo escriba. Vemos el épico o narrativo. Este trata de ser objetivo, aunque los hechos no son reales. Todo está basado en el pasado. Absolutamente todo, habla totalmente del pasado, habla de lo que nosotros creemos que es verdad, y no estamos siendo realmente encaminados con la verdad de Cristo. Hay otro género que es el drama. Estos géneros es un género que todo el tiempo es drama, ¿verdad? Problemas céntricos, todo es difícil, nada es fácil, todo es imposible. ¿Por qué verle el lado bueno si siempre tenemos que ver el puntito negro en la hoja blanca? Este es el drama, ¿verdad? Vemos la tragedia, puro conflicto. Todo lo que vemos, ¿verdad?, es el conflicto. Y todo lo que pensamos
es pensar mal de la gente y es juzgar a la gente. Este género lo llamamos que es la tragedia. Tenemos otro género, este género es la novela, ¿verdad? ¿Quiénes ven aquí novelas? No levanten la mano. Pero este género de novela está centrado nada más en hay un protagonista y ese protagonista nada más es yo importo lo que yo necesito porque a mí me falta. Y el día de hoy esta prédica es ¿quién está escribiendo en nuestro cuaderno? ¿Quién estamos permitiendo que el día de hoy sea leído, verdad? Dice, por todos. ¿Es alguno de estos géneros? Pero fíjense, la palabra de Dios nos habla del autor de autores y nos está hablando del Espíritu Santo. Y nos habla que el Espíritu Santo, a través de esta cita bíblica que leíamos de 2 de Corintios, nos está diciendo que estas cartas son escritas por el Espíritu del Dios viviente. El Espíritu del Dios viviente, cuando nosotros reconocemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, quizá nuestra vida está llena de tragedia, de drama, ¿verdad? De historias épicas o narrativas. Pero cuando nosotros nos convertimos a Cristo, de estar lamentándonos, cuando nos convertimos a Cristo, no seguimos caminando hacia esta dirección, sino totalmente tenemos que ir en dirección contraria. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos lleva a un llamado más excelente, nos lleva a la obra de Cristo, y aquí es donde dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo, el Espíritu del Dios vivo, es el que escribe en nuestro corazón, ¿verdad? Lo vemos, ¿qué es lo que nos habla en Hebreos 8:10? Yo quiero que me acompañes abriendo ahí la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos dice en Hebreos 8:10? Dice así la palabra, dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Eso quiere decir que el día de hoy está dispuesto. Si tú has volteado y el día de hoy has cambiado de rumbo y has visto a Cristo totalmente y has entregado tu vida a Cristo y te has identificado con la muerte y la resurrección de Cristo, dice la palabra de Dios, dice que en este momento, dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Dice, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Dice, estamos hablando que tenemos dos opciones. Tenemos una de seguir caminando en esas figuras literarias del lamento, de que no se puede, que todo es malo, que es imposible. O cuando volteamos a Cristo es totalmente renovar nuestra manera de pensar, ¿verdad? ¿Me están conmigo? ¿Hay agüita por ahí? Sí, va. Vemos nosotros el día de hoy, gracias. Vemos nosotros el día de hoy, estaba escuchando un poco acerca, cuando eran mis hijas pequeñas siempre decían, es tan importante en los primeros años darles una buena formación. Dicen que hasta los 7 años de vida, ¿verdad? En el siglo XX se pensaba eso, que hasta los 7 años de vida es importante la formación que les damos porque ahí se define su identidad, el carácter, ¿verdad? Algunos de ustedes habían escuchado esto conmigo, ¿verdad? Pues ¿qué creen? Que todo eso es una mentira. Todo eso que nos enseñaron en el siglo XX es una total y reverenda mentira. Porque el día de hoy, a la luz de la palabra, estaba escuchando que en el 2002 un premio Nobel no descubrió el hilo negro porque la palabra de Dios ya lo decía. Pero dice que sí se puede ir transformando, ¿verdad? Todos esos daños que habían habido en nuestro pasado, se podían transformar. Y yo creo que gracias a Dios esta persona fue revelada por el Espíritu también para hablar la verdad de Cristo, porque Romanos 12:2 dice, no te conformes a este mundo, sino que sea renovado tu entendimiento para conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces para nosotros ya no puede haber eso de, híjole, es que en mi casa había tanta necesidad y pues por eso el día de hoy pues sigo arrastrando la cobija. Cuando estamos en Cristo, sabemos, dice la palabra de Dios, que Cristo Jesús, ¿verdad?, dejó esa riqueza para podernos darnos a nosotros esa riqueza en Cristo Jesús y el día de hoy ya nosotros podamos ser libres de ese espíritu de pobreza, ¿verdad? De la misma manera, podemos cambiar todos aquellos géneros líricos que traíamos, literarios que teníamos nosotros, ¿verdad?, en nuestro pasado,
¿Cómo? Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo esté hablando a nuestra mente, a nuestro corazón. Por eso dice la palabra de Dios que qué tan importante es que nosotros meditemos en la palabra de día y de noche, ¿verdad? Que la hagamos nuestra, porque dice la palabra de Dios, dice, entonces, este pacto es que ahora yo voy a escribir todo lo que se había mal hecho a causa del pasado, del pecado. El día de hoy el pacto es que nosotros podamos ser presentados por los méritos de Cristo como esas cartas abiertas para que sean leídas por todos y a quien revelemos sea Cristo Jesús. Amén. Y que el día de hoy podamos decir, Señor, ya no vivo yo, que venía yo para acá con lamentos, con historias, con pesares, y a mí me faltó y quizá no estuvieron mis padres conmigo, para que el día de hoy, dice la palabra de Dios, que nuestra vida está completa en Cristo, que Cristo Jesús es la plenitud que en todo lo llena todo. Entonces entendemos que el día de hoy, donde el Espíritu de Dios nos está afirmando en esta mañana, es decirnos, el día de hoy yo te necesito para que el día de hoy, allá afuera y aquí adentro y en tu casa, ¿verdad? En nuestra casa, se pueda leer claramente la victoria de Cristo en nuestra vida. Eso quiere decir que tiene que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar también, ¿verdad? Este es el fin de ser nosotros cartas, es testificar el poder de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Donde antes estábamos muertos y ahora estamos vivos juntamente con Cristo, ¿verdad? Ser esa inspiración para que cuando la gente nos pueda leer en esta serie de infiltrados, ellos puedan, los que están en desesperanza puedan ver esperanza, aquellos que están en luto puedan ser cambiados a alegría. El día de hoy tu vida y mi vida es estratégica para que el día de hoy la gente pueda cambiar de esa desesperanza a tener la esperanza en Cristo Jesús, ¿verdad? Testificando lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas con hechos, no solamente con palabras. Nosotros estamos llamados a vivir a Cristo, no nada más hablarlo, sino a vivir a Cristo. Hebreos, estábamos leyendo, ahí donde estás en tu Biblia, en Hebreos 8:12. Dice Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dice, porque Cristo Jesús hizo propicio a nuestras injusticias y dice, y nunca más se va a acordar de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. El día de hoy, mi pregunta es, ¿qué están leyendo todos de tus libros? ¿Qué está leyendo todo tu entorno de lo que está siendo redactado en tu libro? Porque si dice la palabra de Dios que Él fue propicio a nuestro pecado, el día de hoy lo que no debería de haber en nuestra vida jamás es depresión. Jamás podríamos estar diciendo no se puede, o las cosas están durísimas, o la crisis es espantosa. Si Cristo Jesús se hizo propicio a nuestro pecado, el día de hoy estas cartas que nosotros somos, tenemos que hablar esas palabras de poder, aprender a hablar de manera correcta, porque nuestras palabras van a desatar milagros sobrenaturales, ¿verdad? Nosotros necesitamos, al día de hoy, el Espíritu de Dios, el amor de Dios, el amor del Padre y Cristo, nos dio el regalo de poder elegir. ¿Qué es lo que vamos nosotros a elegir? ¿Seguir lamentándonos? ¿Vamos a seguir añorando o diciendo todo lo que nos hizo falta en el pasado? ¿O el día de hoy vamos a empezar a hablar lo que Cristo habla y dice, ¿verdad? Y hace y testifica, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es una elección. Dios es un caballero y esta es una elección. Y déjame hacerte un comparativo. Este es como el termómetro. El termómetro es como seguir nada más regulándole cómo está el día de hoy el ambiente. Dice, no te conformes a este mundo. Un termómetro es alguien que se conforma. Y ese termómetro dice, no alcanza, no puedo pagar, no, me dijeron que esto no tiene cura. Eso es ser un termómetro. Un termostato es muy diferente a un termómetro. Un termostato es el que volteó para acá, está unido a una fuente de poder, una fuente de calor, ¿verdad? Y el día de hoy, si el día de hoy se necesita que este lugar esté lleno de frío, ¿verdad? El termostato lo que hace es aventar aire frío y cambia el ambiente que el termómetro estaba diciendo. Si le hace falta calor,
¿verdad? Va a aventar aire caliente y va a cambiar el ambiente de donde estamos. Como cartas abiertas, nosotros estamos llamados a ser termostatos y no termómetros. El termómetro se va a conformar a nada más aquí pasándola, como el chinito milando. El termostato va a ser desafiado para ver en cada situación un propósito, una oportunidad para ver en todo momento la gloria de Cristo manifestándose a nuestro alrededor. Así que nuestro legado es ser cartas como abiertas. ¿Cartas como? ¿Y leídas por quiénes? ¿Por quiénes? Por todos. El propósito es que estas cartas sean leídas absolutamente por todos. Estamos llamados a ser esos termostatos con el poder, la autoridad del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que no se nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio para transformar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Amén. Nosotros hemos recibido, ¿verdad?, ese regalo precioso de la salvación, donde podemos ver el poder de Dios obrando a nuestro favor una y otra vez. Amén. El único que puede ir a la raíz, y este es un ejemplo, el único que puede ir a la raíz y cambiar por completo nuestro corazón es el Espíritu Santo. Un pensamiento positivo, que yo voy acá, no, sí me quieren, no, sí me quieren, no va a servir absolutamente de nada. De nada. La psicología de este mundo te habla mucho acerca del humanismo, te habla mucho que en tus fuerzas nosotros lo podemos hacer, pero realmente esto es como si nosotros tuviéramos un pozo de agua puerquísima y lo único que decimos, pues voy a sacarle el agua cochina y entonces ya va a estar bien. Eso es lo que hace la psicología de este mundo. Lo que hace el poder del Espíritu Santo es cambiar la bomba completa del pozo para que el día de hoy manantial de vida fluya. Y el día de hoy, si el día de hoy necesitas de esa fuente, dice la palabra de Dios, que salta para vida eterna, que brota para vida eterna, el día de hoy el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que es dado sin medida, para que el día de hoy ya no estemos limitados con grilletes a nuestro pasado y nos cambiemos a ser libres en Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús puede cambiar absolutamente todo nuestro pasado de raíz, no nada más podándolo, va totalmente de raíz para que nuestra manera de hablar, de andar, sea totalmente diferente a la de este mundo. Yo quiero que me acompañes nuevamente a 2 de Corintios. Ahora vamos a tener una lectura más extensa. Vamos del verso 2 al 18. Este mismo poder que resucitó a Cristo va a testificar a través de nosotros. Amén. Dice 2 de Corintios 3, 2 al 18, dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos. Yo quiero que subrayes esa parte en tu Biblia. Nosotros no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece.
Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin que aquello había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Mi pregunta nuevamente es, ¿quién está escribiendo en nuestras hojas? ¿Quién está escribiendo en nuestro cuaderno? ¿Qué se está leyendo a través de nuestras vidas? ¿Se está leyendo el Espíritu del Dios viviente o se están leyendo todos esos géneros literarios? La palabra de Dios nos habla claramente qué es lo que el Espíritu Santo, el Espíritu del Dios viviente, está escribiendo en nuestro corazón. Y dice 2 Corintios 3:9, lo dice claramente, dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Lo que se necesita leer el día de hoy y que el Espíritu Santo, el Espíritu del Dios viviente está escribiendo en nuestra mente y en nuestro corazón, es que nosotros somos justicia de Dios en Cristo. Eso quiere decir que no tiene nada que ver nuestras obras, no tiene que ver nada mi capacidad, no tiene nada que ver mi incapacidad, no tiene nada que ver mis circunstancias. Todo tiene que ver con la victoria de Cristo en la cruz, donde Cristo dice, Ahora tú vives conmigo, la victoria que yo gané en la cruz, la victoria donde yo derroté el pecado, donde yo derroté el pasado, donde yo derroté al enemigo. Esa es tu herencia. Dice, ese ministerio de la justificación es la que el Espíritu de Dios el día de hoy está escribiendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios, dice que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Pero yo sé que el Espíritu de Dios, cuando habla una palabra como la que hemos venido escuchando, ¿verdad? Ahora en la serie de Infiltrados, entendemos que nosotros no podemos tener un ministerio pasivo, sino activo. Y no nada más, como lo decíamos al principio, que estas cartas sean leídas entre nosotros, porque es bien lindo hablar nosotros con el lenguaje de la iglesia, ¿verdad? El decir, me estoy gozando, estoy en júbilo. Pero cuando estamos allá afuera y hay circunstancias adversas, tenemos la capa caída y dice la palabra de Dios, nosotros somos esas cartas abiertas que testificamos el ministerio al cual nosotros pertenecemos. Tenemos que cambiar nuestra manera de hablar, de actuar, de vivir, de pensar, totalmente, completamente diferente, ¿verdad? Y no tienen esto. Tiene que ser, ahora sí, 24/7, pero tiene que ser en todos los ámbitos de nuestra vida. Porque a veces decimos, sí, yo soy una carta abierta, ¿verdad? Para con mi esposo y para con mis hijas. Y todos los demás, que se las arreglen, ¿verdad? O la diferencia, candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿verdad? Con todos acá soy súper paciente, soy súper amorosa, soy súper tranquila, pero cuando llego a casa me convierto en Hulk. Y entonces esa carta, dice, va a ser leída por todos. No está diciendo, nada más, ahí ahora sí que como cuando pasa la suegra y ve por donde se sacudió, podemos vivir una falsa piedad, se puede. Pero va a ser tan fugaz y nos va a dejar cada día más vacíos. Pero obviamente la obra es grande, porque de repente puedes decir chispas. Sí, está bien padre ser
carta abierta, pero híjole, esto demanda mucho de mí. No, no demanda de nosotros, demanda de las obras de Cristo ganadas a nuestro favor. No tiene nada que ver con nuestro esfuerzo. Entonces, nosotros el día de hoy podemos decir, Señor, se trata de ti, de tus obras, y tengo que depender del Espíritu Santo para que mi carta sea leída por todos 24/7. Y no nada más cuando me conviene, o nada más para agradar a la gente, o nada más para los que de repente digo, puedo agarrar cierto favor de ciertas personas y con esta persona voy a hacer una carta abierta. Somos llamados a hacer esas cartas abiertas en todo momento. Jeremías 24:7 dice la palabra de Dios así. Dice, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Fíjense qué hermosa promesa, dice, les voy a dar un corazón para que me conozcan. Dios desea ser conocido por cada uno de nosotros. Esa es la riqueza más grande que nosotros podemos tener, el conocer a Dios, ¿verdad? Dice, les daré el corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón, de todo su corazón. El día de hoy el llamado de la palabra es no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. ¿Cómo? Dejando todo el pasado atrás y extendiéndome, poniendo mis ojos en Cristo, al supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no sea vituperado el nombre de Cristo. Ese es nuestro propósito, testificar a Cristo. Necesitamos testificar a Cristo en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? La palabra de Dios no se trata de aumentar nuestro saber y decir, yo ya la leí 24 veces. Si no hay transformación, realmente es como si no lo hubieras leído ni una sola vez. ¿Qué necesitamos? Volver nuestro corazón a Dios, para que realmente esa palabra que estamos leyendo en Árbol de Fruto de Vida, la palabra que estamos recibiendo los domingos, miércoles, jueves, sábados, en tu tiempo con Dios, que sea una palabra que transforma. Acompáñenme a 2 de Corintios 6, del 1 y 2. Dice así: así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Ahora es tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Dice que nos exhorta la palabra de Dios a que no recibamos en vano la gracia de Dios. Eso quiere decir que Cristo Jesús lo ganó por nosotros y nosotros sigamos viviendo con el velo, cargando con nuestro pesar, con nuestro pasado, con nuestras faltas, con nuestras debilidades. Dice, nosotros no podemos el día de hoy tomar en vano la gracia en Cristo. Dice la palabra de Dios, dice que cuando Jesucristo resucita, en ese momento se les da una palabra a los apóstoles, ¿verdad? Dice que estaban todos reunidos, y en Hechos 1:5 dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, para que el ministerio de los apóstoles, dice la palabra de Dios, iban a ser testigos, ¿verdad? Hasta lo último de la tierra se necesitaba un poder sobrenatural para poderlo hacer, para hacer cartas vivas, cartas abiertas, 24/7, en todas las áreas de su vida. Necesitaban esa infusión de poder que se ganó en esa resurrección de Cristo. Y dice que ellos fueron investidos de poder, y en ese momento ellos pudieron ir y dar testimonio. Dice la palabra de Dios, dice que cuando nosotros creemos en las obras que Cristo hizo, dice que vamos a hacer las mismas y aún mayores. Dice la palabra de Dios que aún la sombra, ¿verdad? La sombra de los discípulos, dice, aún así la sombra generaba milagros de sanidad. Dice la palabra de Dios, nosotros tenemos ese poder
Ese mismo poder que resucitó a Jesucristo, el día de hoy está obrando a nuestro favor para que el día de hoy nosotros somos cartas abiertas, leídas por todos. Leídas por nuestros padres, leídas por nuestro esposo, por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestros jefes, ¿verdad? Por los médicos, ¿verdad? Por los vecinos, por la gente cuando vamos en la calle y vamos manejando. ¿Qué está leyendo la gente cuando vamos en la calle de nosotros? Dice, es el Espíritu de Dios, es el gobierno del Espíritu que me permite testificar a Cristo. ¿Para qué? Para que yo no me confíe de lo que yo soy, sino de lo que Cristo Jesús ya hizo por mí, y el señorío de Cristo tome gobierno y autoridad. Y dice la palabra de Dios que este es el tiempo en que se levantan estos obreros para creer a esta palabra, para poder recibir esta palabra y decir, Señor, en ti nuestra vida está completa, nuestra vida está enteramente preparada para ir y predicar las buenas nuevas de Cristo. Amén. Somos llamados esos infiltrados, ¿verdad? Nosotros no podemos permitir velos de enojo, velos de rencor, de temor, de desesperación, de condenación, la religiosidad, ¿verdad? Decimos, soy una carta abierta, y llegamos con la gente y tienes que dejar, y tienes que hacer, y tienes que... Cristo Jesús así no nos trata. Lo que viene Cristo es, nos encuentra como el padre del hijo pródigo con amor, y ahí es donde el corazón es transformado. Esa carta abierta, quien tiene que revelar es ese amor, esa entrega por Cristo. Esos infiltrados, es un tiempo donde nos levantamos como esas cartas abiertas que dependemos de los méritos de Cristo, de esa palabra de fe que obra por el amor de Dios para hablar y desatar bendición donde quiera que estamos. Fíjense la oración de Jesús. La oración de Jesús la encontramos en Juan 17, del 16 al 23. Dice la palabra de Dios, no son del mundo. Está hablando acerca de nosotros que somos cartas vivas, cartas abiertas. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son ellos? Nosotros que somos las cartas abiertas. Dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también me has amado a mí, ¿verdad? Amén. Dice, ¿qué es lo que la oración de Jesús es? Ser uno juntamente con Él, ¿verdad? Por eso dice, ahora Jesús quitó el velo por completo para que sean los méritos de Cristo lo que la gente pueda ver, donde yo soy libre, donde yo ya no cargo con el pesar del pasado que distorsiona mi identidad y me hace, si lo sigo permitiendo, me hace actuar impulsivamente, me enojo fácilmente, me desespero fácilmente. Pero cuando yo volteo mis ojos a Cristo y veo la gloria de Cristo, reflejo la gloria de Cristo, soy uno con Cristo por sus méritos, no por lo que yo puedo hacer. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 3:5, pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Es Dios quien nos da la capacidad de hacer absolutamente todo. Dice la Escritura que en Cristo vivimos, en Cristo somos, en Cristo nos movemos. Cuando tomamos esta palabra y decimos, Señor, el día de hoy yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú el día de hoy que quite por completo todos esos velos del pasado y yo me pueda identificar por completo a ti, Señor. Yo tomo esa identidad, yo tomo esa misión, yo tomo ese propósito, ese llamado,
Y el día de hoy mi corazón está dispuesto para ver tus obras, para ver tu victoria, para ver la libertad a la cual tú me has llamado, para saber que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para saber que tu palabra de Dios, tu palabra el día de hoy me dice, resplandece porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha venido sobre de ti. La gloria de Jehová ha venido sobre de ti. Por tal manera el día de hoy, como casa de oración, recibiendo y abrazando esta palabra, sabemos que no se trata de nuestros méritos, ni cuántas veces hayamos caído, sino tiene todo que ver con la victoria de Cristo, que el día de hoy me levanto una vez más, sabiendo que mi llamado es para hacer una carta leída que testifica las obras de Cristo en todo momento. Amén. ¿Qué necesitamos el día de hoy? Más del Espíritu Santo, más llenura del Espíritu Santo. Cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, lo que va a salir de mi vida son las obras del Espíritu. Cuando yo sigo alimentándome de toda la carne y de todas las malas noticias y todo, cuando vengan las presiones, ¿sabes qué va a salir? Va a detonar todo lo que permití dentro de mí. Esto es como la pasta de dientes. Si yo oprimo la pasta de dientes, lo que va a salir, ¿qué va a ser? Pasta de dientes. Lo que está adentro, ¿verdad? Cuando yo me enojo fácilmente, lo que dejé meter dentro de mí es enojo. Cuando yo me desespero fácilmente, es porque mi corazón y mi vida está llena de desesperación. ¿De dónde vino? Yo lo permití. Yo lo permití. Yo permití ese velo que no me permite saber quién soy yo en Cristo. Dice la palabra de Dios, la sabiduría de Dios es pura, es pacífica, ¿verdad? Cuando yo me lleno de la sabiduría de Dios, me lleno del Espíritu de Dios, ¿verdad? Me lleno del Espíritu de Dios y ciertamente van a haber aflicciones en esta vida, pero cuando yo estoy lleno del Espíritu, yo no puedo reaccionar cuando me oprimen. Por eso dice la palabra de Dios, la blanda respuesta quita la ira, ¿verdad? Cuando estamos llenos del Espíritu, puedo contestar blandamente. Cuando no estoy lleno del Espíritu, voy a contestar agresivamente. Cuando estoy lleno del Espíritu, voy a contestar tranquilamente y primeramente donde entra paz es en mí. Y luego se va a reflejar en la otra parte que está airada. Pero si algo en nuestra vida el día de hoy necesitamos entender, que para que nuestra vida el día de hoy cumpla el propósito, si no, nuestra vida va a seguir vacía, va a seguir insatisfecha, cumpliendo el propósito de Dios de ser cartas abiertas. El principal beneficio lo recibimos nosotros y como un reflejo la gente que nos rodea. Saber que si yo soy lleno del Espíritu, no importa las presiones que vengan, lo que va a salir de mí es la vida del Espíritu. Y dice la palabra de Dios, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahí hay libertad, amén. El día de hoy yo te voy a pedir que puedas inclinar tu rostro, que te puedas poner de pie en esta mañana. Y el día de hoy, si algo necesitamos nosotros el día de hoy, es más del Espíritu Santo. Necesitamos más del Espíritu Santo para poder actuar, para poder hablar de manera sabia, para poder contestar con esa palabra de mansedumbre, de amor, tener esa paciencia, ¿verdad? Tener esa fe que necesitamos cuando estamos pasando por situaciones difíciles, y no cuando vienen las situaciones difíciles, el día de conformarnos a este mundo. Necesitamos más del Espíritu Santo. Y el día de hoy yo quiero pedirte que el día de hoy, si tú has abrazado esta palabra, y si el día de hoy tú ya estás cansado de traer ese velo donde tú mismo tropiezas una y otra vez con la misma piedra, viendo tus deficiencias, tus inhabilidades, las circunstancias, el día de hoy papá está con los brazos abiertos, esperándote de regreso a casa. Y está esperando con toda su gloria, con toda su riqueza, para el día de hoy seas vestido de la cabeza a la planta de sus pies con las victorias de Cristo.
para que el día de hoy puedas disfrutar de la delicia, de la victoria de Cristo en todas las áreas de tu vida. Padre Santo, el día de hoy te damos tantas gracias, Espíritu Santo, por hablar a nuestras vidas en esta mañana, porque el día de hoy tú has salido a nuestro encuentro con palabras de vida, de libertad, de afirmación, Señor. Padre, el día de hoy nuestro corazón se dobla delante de ti, Señor, reconociendo que tu palabra es verdad y es vida, Señor. Que el día de hoy esta palabra trae libertad de toda atadura del pasado, de las circunstancias. Padre, no queremos seguir cargando con esto que no nos pertenece. Sabemos que el pacto de la gloria perfecta, este pacto de gracia, quitó el velo que nos separaba a ti y a mí. Yo no quiero volver a poner ese velo cargándome con mi inhabilidad, cargándome con las circunstancias. El día de hoy son tus méritos, Jesús, que cambias por completo, de raíz hasta lo más profundo. Tú te vas a lo más profundo, a mi corazón. Te entrego absolutamente toda mi vida la pongo en tus manos, Señor. Y el día de hoy decido volver mi corazón a ti, para verte a ti. Y yo tomo ese llamado, Señor, de ser esa carta abierta, leída por todos. Este es un privilegio para mi vida, Señor. Un llamado aún más excelente, Padre, donde mi boca, Señor, tu palabra dice que el pacto será que tú escribirás de ahora en adelante tus palabras en mi mente y en mi corazón. Y declaro que el día de hoy están tatuadas en mi mente y en mi corazón con esa llenura del Espíritu para actuar de manera totalmente diferente, no conforme a este mundo, Señor. Que el día de hoy, Padre, pueda el día de hoy ser leída en mi hoja, Señor, que ha sido escrita no con tinta, sino con palabras del Espíritu del Dios viviente, diciéndome que yo soy justicia de Dios en Cristo. Gracias por la libertad que tú me das, Señor. El día de hoy, papito hermoso, sé que la obra es grande, por eso dependo de tu Espíritu y no de mis fuerzas, sabiendo, Padre, que aun cuando yo fallara, Señor, tú sigues permaneciendo fiel, Señor, y una y otra vez me vuelves a levantar. Pero el día de hoy, Padre, yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que esta palabra abrazada por tu casa, el día de hoy, hace que el día de hoy, Padre, siga detonando en expansión de tu reino sobre Casa de Oración, Señor. Declaramos las puertas abiertas, Señor, para manifestar tu gracia, Padre, tu misericordia, tu amor, Padre, tu fidelidad, Padre, a todos los que nos leen, Señor. Y el día de hoy, Señor, sean recibidos con los brazos abiertos. Gracias, amado Padre, porque el privilegio más grande es ser instrumentos útiles en tus manos. Recibe toda la gloria, Señor, porque festejamos tu victoria, festejamos tu libertad y festejamos, Padre, que el día de hoy, Padre, en ti vivimos, en ti somos y en ti nos movemos. A ti sea dada toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Amén.